norte quiebra la quietud con el canto triste del pobre lenzo. Hierba verde, hierba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar y en tus hojas frescas encontrar la miel que mitigue el surco del látigo cruel. Que el grito de Capanga va resonando. Que fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Río viejo, río que bajando va. Quiero ir contigo en busca de hermandad. Paz para mi tierra cada día más. Roja con la sangre del pobre lento. Hierba verde, hierba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar y en tus hojas frescas encontrar la miel que mitigue el surco del látigo cruel. Que el grito del Capanga va resonando. Que fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Que el grito de Capanga va resonando. Que fantasma de la noche que no acabó. ¿Qué tal, gente en Paechapa? Vamos a empezar con una anécdota del programa. Les voy a contar, bien, pues ustedes van a entender, ¿verdad? Ya habíamos hablado del tema del radio, ¿verdad? Cuando vos tenés radio, ponle que este es mi radio, ¿verdad? Mostrar el radio de... ¿Dónde está su radio? Este es su radio, ¿verdad? Acá está su radio. Hola, sí, y vos hablás de... Ponle que yo estoy acá a 1000 metros, ¿verdad? Para eso pues sirve el radio, para quedarse en el lugar lejano, ¿verdad? Para no tener que venir hasta acá, ¿verdad? Y Yamila ayer. Santi, ya estamos todos para grabar. Y después le llamamos a Yamila entre nosotros ya, con su radio. Y... no hace falta. Ella se tiene que quedar más en el lugar y nos avisa y nosotros nos vamos. Bueno, dejamos la anécdota de lado y ahora sí damos inicio a un programa súper especial que hoy nos trae a la querida ciudad de Iturbe, una ciudad que se relaciona mucho por lo que es la azucarera, Iturbe justamente, y por lo que es la vida de Augusto Roa Bastos, este gran escritor paraguayo que nos dejó mucho y es un orgullo para todos los paraguayos. Así que si me acompañan, estamos llegando a la Casa de la Cultura de la ciudad de Iturbe, que justamente es la vieja estación del ferrocarril. Y allá que está el portón de los sueños de don Augusto, que después vamos a estar comentándoles para conocer absolutamente todo. Buen día, señor. ¿Cómo le va? Un placer. Permiso. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo ¿Qué está? tal? Bien, nomás. Yo soy Antonia. Hola, Antonia. ¿Cómo
andamos? Lo ¿Qué más tal? bien. Yo soy Reina. ¿Qué tal, Reina? Bien, gracias. Gracias ¿Cómo por estás? recibirnos. Bien. Germán, Él es ¿cómo está Germán. Germán? Larisa. ¿Cómo te va, Larisa? Bueno, antes que nada, gracias por recibirnos en la ciudad de Iturbe, en esta Casa de la Cultura, y poder hablar un poco de lo que es la ciudad de Iturbe, ¿verdad? Y hablar de este gran hombre que es Augusto Roa Bastos, ¿verdad? Quiero iniciar con don Augusto porque nos representa a todos los paraguayos, Sí. a los paraguayos de bien, a los paraguayos culturales, a los paraguayos que quieren dejar huellas y que quieren colaborar con su país, ¿verdad? De una u otra forma, ¿verdad? No necesariamente uno colabora con su país siendo escritor, sino que colabora con su país siendo honesto, siendo patriota. Y Augusto Roa Bastos significa mucho para el Paraguay y hablando de sus inicios siempre hay confusiones, ¿verdad? Exactamente dónde nace, ¿verdad? Hay un grupo de personas que dice que nace en Iturbe, otros que dicen que nace en otro lugar, por eso queremos hablar un poco con ustedes que tienen la historia y las vivencias de este hombre, ¿verdad? Bueno, yo quiero agradecer la presencia de ustedes. Primero por interesarse por nuestra ciudad y específicamente por el Centro Cultural. Se llama Centro Cultural Comunitario La Estación de Iturbe. Sí. Y eso que estás diciendo, lo de don Augusto, yo quiero contarte que tuve la oportunidad de estar con él más de un mes, porque él estuvo acá en Iturbe más de un mes. Estuvo trabajando con nosotros. Acá se filmó El Portón de los Sueños, que es una autobiografía de don Augusto, con la gente de Iturbe, con nosotros, porque en esa autobiografía, es un corto Sí. que filmó Agustín Núñez con Hugo Cortometraje. Gamarra. Sí, y es una autobiografía pero muy hermosa, y yo valoro la actuación de los iturbeños porque sin ensayar, sin hacer nada de lo que un artista tenía que hacer, ellos actuaron de una manera muy natural. En cuanto al nacimiento, te puedo decir que él nació en Asunción en 1917, pero se trasladó a Iturbe en 1921, cuando él tenía solo 4 años. Nace en fecha 17 de junio de 13 de junio. 13 de junio. 13 de junio de 1917. y con 4 años. Viene acá porque su padre ha venido como guinchero en la azucarera nacional. Vino con toda la familia, porque según él me cuenta, los primeros conocimientos sobre el teatro, sobre el libro, él aprende en su casa con su madre. En Asunción. Acá. Claro, Acá con en 4 años, Iturbe, muy con chico. 4 años. La madre escribió una obra de teatro pequeñita que se llamó La Carcajada, Sí. y donde actuó él y su hermana Lucía. ¿Cuántos eran ellos? ¿Cuántos hermanos? Ellos eran 3 hermanos. Una falleció cuando su mamá fue de Iturbe. Es un momento muy trágico, muy doloroso para mí, porque él contaba también de esa forma. La madre ya entró en trabajo de parto y tuvo que venir acá en la estación y se trasladaron a Asunción en zorra. No sé si conoces la zorra. No sé qué es la zorra. La zorra es una plancha y abajo tiene 4 ruedas con Sí. ejes como los carritos. Sí. Y eso va sobre las vías. Alguien empuja y va yendo. Normalmente la zorra, ¿para qué se usaba? Es para trasladar Para trasladar a los Materiales trabajadores. de los trabajadores, de los que materiales. Sí. Es lo más básico sobre la vía del tren. Sí. Básico. La cuadrilla que trabajaba, por ejemplo, para reparar el puente o las vigas que hay sobre el durmiente que le llaman, que había Sí. bajo los rieles, para llevar, por supuesto, toda la herramienta alzaban ahí. Yo sé porque mi papá fue capataz de vías y obras. Y habré llegado a observar fotografías y también ver imágenes de eso
Sí. No sabía que se le llamaba exactamente zorra, ¿verdad? Y nosotros Sí. sabíamos cómo Pero zorra. es lo más básico sobre la vida del tren, eso sí, Sí, sé. sí. Y sobre, Era- sobre esa zorra va la mamá Va la mamá de él hasta Asunción. hasta Asunción y ahí perdió su bebé. Dios Que después que él haya venido a Iturbe lo trasladaron a Asunción. Y quedó una de las hermanas que se llama Lucía. Su padre se llama Lucio, su mamá también se llama Lucía y su hermanita también Lucía. Y este señor cuenta con tanta emoción ese viaje que su madre hizo. Por supuesto que él no se fue el padre. Pero vino llegando a Iturbe con la criaturita muerta. Y a mí me hizo entender que en ese tiempo no había otro medio de transporte que pudiera trasladar a la gente de Iturbe a Asunción. Imagínense Estaban tan aislados. sí, la aislación que nosotros Sí, teníamos el tren. de la ciudad. Pero los trenes tenían sus días de viaje, ¿verdad? Sí, Los pero- trenes de carga y trenes de pasajeros que pasaban por acá. Pero en esos casos de emergencia no hay que esperar el tren. Entonces la literatura de Augusto Roa-Bastos sí nace en Iturbe, Sí, con la yo le enseñanza de su pregunté. madre. Yo le pregunté justamente en uno de los días, y eso va a aparecer ahora en la conversación con él. Mi diálogo con él se llama el libro, que en este tiempo nomás voy a estar editando porque me doy cuenta que hace falta aclarar muchas cosas. Pero quizá la confusión venga de este libro que es Contravida y dice a mi pueblo de Iturbe. Sí. Yo justamente eso le pregunté porque tampoco entendí muy bien en ese tiempo, ¿verdad? Y me dice, sí, yo nací a la razón acá en Iturbe, porque aquí jugué, aquí tuve mis compañeros que hablaban de las cosas que yo no conocía. Sí. Entonces, el inicio mental de conocer cosas de la vida se hizo acá en Iturbe. De hierba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar y en tus hojas frescas encontrar la miel que mitigue el surco del látigo cruel. Que el grito del capanga va resonando. Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado, al mejor precio, solo en Petrobras. Que fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Bueno, siempre la música forma parte de Embaecha. Ya estamos acá con jóvenes artistas de la ciudad de ¿Qué tal? Iturbe. ¿Cómo andamos, muchachos? ¿Tranquilo, ¿Cómo va? estás? Súper bien, tranquilo. Bueno, si se pueden presentar ahí para la gente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Núñez. Y él es Lucas Estigarribia. Muy buen día, yo soy Lucas Estigarribia y somos primos, hermanos. Y vamos a estar brindándole de lo que sabemos hacer, que es nuestro arte. Bueno, ¿cuántos años tienen, muchachos? Jóvenes. 22. 22. 22 y 22. Los dos 22, Sí. primos hermanos, prácticamente en la misma época nacieron, ¿verdad? Exactamente. ¿Separados por cuántos meses están? Y él cumple en noviembre, yo en mayo. Son 6 meses. Ahí nomás. Ahí nomás, ahí nomás. Bueno, a los dos les gusta la música, Sí, el instrumento, el maracá. exactamente. Estamos ¿Y ya- qué nos cuentan? Cuéntenos de su... Y nosotros estamos juntos ya hace 12 años en el tema de la música, empezamos prácticamente a los 10. Y de ahí Nos vamos caminando acá por la ciudad. ya estuvimos armando grupos, Eh, actuamos así como solistas, participamos en muchos festivales, ya el Festival de la Raza, estuvimos ya por los festivales de Cazapá también.
Sí. Y la verdad que muy buena experiencia el tema de la música y hasta ahora súper bien por suerte. Y de esta ciudad tranquila y agradable de Iturbe, ¿qué nos cuentan? Y como ustedes saben, Iturbe anteriormente era una ciudad con mucho más movimiento por el tema de la azucarera. Sí. Y ahora se está levantando otra vez a poco después de que la azucarera que tuvo todos esos problemas, ¿verdad? Y ahora con el tema de la playa, con su turismo acá que se está hermoseando toda la plaza. Se está reactivando, Exactamente. tienen ahí su hotel también. Sí, ahí tenemos el Hotel Santa Clara. Y súper bien por suerte, muchas visitas ahí en el verano por la ciudad de Iturbe. Una plaza muy linda, hermoseada, Sí, bien cuidada. exactamente, está muy linda la Plaza Vicente Ignacio Iturbe, por cierto, es su nombre. Y acá en el escenario que podemos ver se realiza el festival Abriendo el Portón de los Sueños. Se realiza en la fecha agosto, o sea el 30 de agosto. Y lo que vemos allá en aquella punta hay una piedra muy grande. Ay, esa una piedra histórica la verdad, pero la historia le voy a ver. Pues, Después vamos Sí. a visitar ese lugar. exactamente. Y en este escenario ustedes ya actuaron. Sí, ya estuvimos 4 años actuando en este festival. La verdad que artistas muy renombrados del país vienen y Vamos al escenario, al lugar de los músicos. ¿Les gusta mucho la música paraguaya? Sí, y nuestro profesor, seguro le conocen, Juan Panchi Duarte, villarriqueño. Sí, Panchi. Sí, él es... Del trío San Valentín. Exactamente. Con él estuvimos haciendo Gran- las prácticas desde pequeños. Gran maestro Panchi, Sí, Maestro de varios artistas, no solamente de Iturbe, sino que de Garay también. sí, todos lados. De todos lados, ¿verdad? Y qué lindo es poder saber que se va expandiendo su enseñanza y después seguro ustedes le van a enseñar a otros Claro. jóvenes. Así es, la cadena. ¿Y qué músico paraguayo les gusta a ustedes? Dicen, mira, bicho, este músico a nosotros nos encanta. Y la verdad O que... diferente, hay varios. A mí me gusta la polka, lo que tiene referente con Emiliano Fernández. Así que dejo a cargo de ustedes el momento musical del programa. Si se presentan el nombre de la canción y arranca la música. Iturbe, la música de Iturbe, vamos a entrar. En botar chambollo llava Amojeño iba semboraiku Se vaya y turbe pamboye guava Se pura que te tapejendu Que no imbata momonaba Amojeño iba semboraiku Se vaya y turbe pamboye guava Se pura que te tapejendu Se vaya y turbe pamboye guava Se pura que te tapejendu Santa Lucía, hoy me potero, Costa Alegre, Candea, Guazú, ahí quiere San Ignacio, Asoyo, Baina, Isla Guazú. Caatumi, Capitán Brizuela, Itacurubín, de Oño Moinú, Motuture, Amboyo, Yaba, y por ahí tema Concepción. Aplicare boca muy batewi Deresa pebo peña sainde Ñay muan de vender esa sewi No jopa eva ni ocañe Senda yuju iban de Saifonaba Y turbe pueblo se vaya mi Asereño y mi upende pero jai jube
bacán de a mí. Va sereño y viu pende, pero caigo bacán de a mí. Santa Lucía, hoy me potero, Costa Alegre, Candea, Guazú. Ahí yo quiere San Ignacio, paso yo a Isla Guazú. Catini, Capitán Brizuela, Itacurubín, Dio, yo moinú. El bote tiré a moño ya y por ahí te va Concepción. Se vaya y turbe, se lo caigo. Espectacular. Otra canción, mirando hacia allá, ¿querés? Con ese fondo. ¿Se ponen ahí? Muchachos. Sí. Ahí, así, tenemos el fondo. dicen algunas personas que nació en Iturbe. Físicamente no nació acá, nació en Por eso Asunción. se crea esa pequeña confusión Sí, que pero- me encanta poder aclarar y dar a entender, ¿verdad? Sí, ¿Hasta los cuántos años queda 9 a vivir años. Augusto Roabasto en 9 Iturbe? años. Hasta los 9 años. 9 años. Tenemos acá la escuela que se llama Rigoberto Caballero, donde estuvo en esa escuela. Tenemos acá su pupitre
hicimos un pedido a la dirección de la escuela y nos regalaron el pupitre que él utilizó. Tenemos algunos objetos que es de su casa, pero su casa ya no está. Eso, si por ahí tienen el itinerario de ir a su casa, eso ya no está. Se convirtió en la administración de la azucarera Iturbe S.A., que hoy ya no existe, ¿verdad? Hoy no sé si fue en quiebra, como se podría decir, pero está sin actividad. Tuvo su ida y vuelta a la azucarera mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. De que se cerraba, no se cerró, se cerraba, no se cerró, ¿verdad? Sí. Bueno, y hablando de lo que fue la vida de Robabasto, le marcó de 4 a 9 años, le marcó de una forma impresionante Iturbe, ¿verdad? Sí, así es. Él dice así, que... ¿Qué más te dijo él? Muchas cosas dijo, muchas cosas. Lo que me encargó es que cuidara de la gente de mi pueblo, que sepa por qué se van, por qué vienen, qué hay. Cuando tú ves algo que se está haciendo y que te llama la atención, tienes que averiguar. Pero fui tan bruta que no averigüé porque veía yo que se sacaban las vías del tren. Sí. Se amontonaba inclusive frente a mi casa. Y yo le decía a mi esposo, pero voy a ir a preguntarle a esa gente por qué están sacando las vías. Y me dice, pero eso no te corresponde, le corresponde a la municipalidad. Sí. Y fue así que se llevó hasta las vías del tren. Por eso en la última parte de mi escrito dice Iturbe sin rieles, porque eso es lo que yo más siento, porque Augusto centraba su obra en el tren, porque era el único medio con que se contaba. Y él venía con sus amigos, puedo nombrar a un Vicente Cabral, sí, a un Emilio Mascheroni, que acá tenemos el único negocio que teníamos en Iturbe, los primeros negocios, que fue su cuñado, porque en primeras nupcias se casó con la hermana de Emilio Mascheroni. ¿Descendiente? Descendiente de italianos. Sí. Y también con Francisco Franco se llevaba muy bien, ya desaparecido. La mayoría de las personas a quienes estoy nombrando están ya en la otra vida. Pero él cuenta que se subían en el tren cuando venía, procuraba subirse cerca del cementerio más o menos, y viajaban hasta aquí. Y entraban a veces en el baño para engañar al guarda y se iban un poco más. Y él decía que era una gran ciudad en donde ellos iban y revisaban todo. El tren para él era una noticia, un espectáculo. Eso es lo que él recuerda muy bien. Por eso que todas las cosas nosotros centramos acá. La filmación de su autobiografía lo hicimos acá. Todas las cosas, y luego cuando un grupo de personas como Antonia, que fuimos las primeras personas que nos reunimos para formar una comisión que se llamó Procultura, nuestra intención era tomar la estación, porque en ese tiempo ya la estación estaba abandonada, vivían gente, venía uno, se iba otro y se deterioraba. Entonces dijimos, vamos a tomar la estación y vamos a convertirlo en biblioteca y museo. Y no pensamos mucho para que la biblioteca se llame Augusto Robabasto, porque después de eso, él vino otra vez con nosotros. Él estuvo mucho tiempo acá, iba y venía, porque él decía que cuando estaba en Iturbe, él estaba disfrutando de todo. Que ahora la música es libre. Sí, libre. Toda la música que te gusta la podés escuchar cuando y donde quieras, porque ahora todos los packs de Claro tienen música libre, gratis y sin consumir datos. Comprá ahora el pack que más te convenga y disfrutá de toda la música del mundo sin límites. Si tenés Claro, tenés música. Ah, y además WhatsApp gratis.
ven cariñosa no que tu ser quisiera entre tus brazos donde que teren de seta y me apujare voy a ser en de puka bupeta se añua taimene quiere taimene pupe calma guarene taña pensar las flores de mi jardín van a dicha y amor para que juntos gocemos ternuras de una pasión. Las horas serán idillos, muy lindo yupe guará, y olvidando los martirios, la llave hace escapar. Adiós mi amada, me voy tan lejos, llevando enfermo mi corazón. Iré buscando otros matices que sean propicios para el amor. Adiós tan solo debo decirte, desengañado de aquel amor. Pasión impura que tú pusiste para sentarte con tu dolor. Las flores de mis jardines van a dicha y amor para que juntos gocemos ternuras de una pasión. Las horas serán idilios, muy lindo yupe guará, y olvidando los caminos, la llave hace candor. Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado, al mejor precio, solo en Petrobras. Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibujan su paisaje, sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chipa. Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibujan sus paisajes, sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chipa. Patria de héroes y caballeros, que al saludar siempre se quitan el sombrero. Y hablaba mucho de su niñez. Es lo que... Se conectaba constantemente con su niñez o tenía una necesidad de conectarse constantemente Yo creo con su que niñez. tenía una necesidad, porque hablábamos muy bien del presente y luego él ya se me iba otra vez. Se iba al pasado. Se iba. Y yo decía que estaba en un poquito ya, un poquito ido, ¿verdad? Por la edad que tenía. Pero me doy cuenta que no le gusta hablar de su niñez. Se escapó, me dice, me estoy escapando. Y ya comienza a contar sus cosas. Así que para mí fue una experiencia hermosa estar con él, a pesar de que en ese tiempo, ahora pensando, ¿verdad? Comprendí que yo no sabía nada de él, no entendía lo que un escritor hacía, porque yo primero decía, ¿qué voy a hacer yo con este señor? Porque él se iba caminando a mi casa, llegaba y ¿cómo estás, María Concepción? Bien. Y yo ya me quedaba muda porque un gran escritor tener frente a mí era una maravilla. Y yo decía, ay Dios mío, ¿qué es lo que le voy a preguntar? ¿Qué es lo que voy a decir con este señor? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Pero se hizo muy fácil porque es una persona extraordinaria. Es una sencillez. Normalmente vivimos en un ritmo tan acelerado que nuestra niñez no es parte de ninguna conversación luego, ¿verdad? Sí, sí. Porque nosotros estamos pensando en tener más, en querer más, en adquirir más cosas, ¿verdad? Todo el tiempo el dinero, el bien material. Entonces,
el retroceder en el tiempo habla de no perder las raíces también, ¿verdad? Sí. Habla de estar arraigado a los inicios y volver mentalmente al lugar donde fuiste feliz, ¿verdad? Verdad. Entonces por eso me impresiona muchísimo cómo le marcó tanto, ¿verdad? Esta ciudad a ese señor, ¿verdad? Sí, porque hacía muchas travesuras. Muchas travesuras. Jugaban, ellos descarrilaban el tren con agujas. Arena y aguja. Él contaba Ponían en eso. los rieles las agujas cuando pasaba el tren. Viste que la aguja es un acero muy por lo visto duro. Entonces le hacía perder el riel. Si este viene encima de los rieles nomás, y se cae del riel. Y se caía el tren y se quedaba. Y pasaban días, a veces venían los guinches de San Salvador, creo que había los guinches que elevaban otra vez el tren para poner en su riel. Imagínate. Yo ya llegué a vivir esa niñez también cuando nosotros nos quedamos y le poníamos, ahí enfrente de mi casa pasaba el tren. Le poníamos arena, era una arribada, así una leve arribada, cada 200 metros de acá. Y entonces el tren empezaba a patinar. Y no le podía poníamos pasar. tira de arena le echamos. Y era una niñez que uno vive y no se olvida nunca, ¿verdad? Y empezaba a patinar el tren, patinaba y los maquinistas a veces se bajaban y nos retaban. Nosotros ya nos escondíamos ahí por los matorrales, ¿no? Y eso es una vivencia y yo creo que eso le marcó a él la vida. Eso es una vivencia que uno nunca se olvida. Vos te remontás al pasado y te sirve algo. Y llegamos a poner agujas nosotros. Yo no niego que llegué a intentar poner, después sacamos porque teníamos miedo de que se cayera el tren. Pero ese era por un temor, ¿no? Pero ellos echaban el tren. Mira, de los ríos. O sea, descarrilaban. Sí, se descarrilaba el tren, decían. Entonces, 2 o 3 días se quedaba el tren porque tenía que venir la grúa para elevar otra vez en su riel y ahí continuaba su camino. Por lo que mi papá me contaba, en la ciudad de Santa Elena, donde él nació, que no había luz, ¿verdad? En una época no había luz, ¿verdad? Y se iban y tocaban la campana de la iglesia y las señoras empezaban a rezar, ¿verdad? Tenían miedo, no sabían qué es lo que pasaba, ¿verdad? Biopea, decían, una niñez así tan inocente que ninguno tenía una intención de destruir nada ni de preocuparle a nadie, pero con eso se jugaba. La niñez de antes es una maravilla. Por eso yo aprecio mucho, ahora tenemos todos los años una reunión grande de ex alumnos y ahí se juntan. Porque como vos decís, no hablamos mucho de nuestra niñez, pero cuando nos encontramos las personas que tenemos la misma edad y que estuvimos en la escuela juntos, ahí comienza a surgir los temas que pasamos en la niñez. Y yo creo que eso es re importante, porque encontrarse con las raíces es lo más lindo que existe. Estar conectado todo el tiempo. Estar conectado. Saber de dónde veniste y a dónde te querés ir. Sí, una riqueza extraordinaria. Y de la última época de Augusto Roa Bastos, ¿verdad? ¿Qué recuerdan Antonia y María? ¿Qué recuerdan de esa última vez que le vieron, ¿verdad? Por acá. A mí me dijo que... ¿Cuántos años más o menos tenía también? Quiero saber. 82 creo que tenía cuando vino la última vez. Porque... En el año 94, ¿no? ¿Su edad lo que? Su edad, yo creo que 82 tenía. 86. Sí. Él no contesta, cuando no quiere contestar cosas de él se ríe y me dice, María Concepción, pero estás muy bien para escribir cosas de tu tierra. Así decía, cuando no quiere contestar. Y yo le decía, señor, la última vez. 77. Pero él tenía una pinta de muy viejo, porque vestía su saco gris, su pantalón azul, su camisa a veces rosado, blanco, su kepi gris, su zapato blanco. No le interesaba un pepino cómo se le veía. La estética no era su preocupación. No era su preocupación, por lo visto que lo que está adentro es su preocupación. Yo lo que más le recuerdo es el día que vino a lanzar su libro, que estuvo en el Colegio Nacional Vicente Ignacio Iturbe para lanzar su libro. Y ¿qué libro fue el que lanzó? Hijo de Hombre y esto también, y Contra Vida. Yo fui invitada para participar, entonces estaba todavía en la docencia y fui invitada. Y que yo me quedé mirándole así, o sea que para mí era como
verle a alguien, a lo mejor como verte a vos ahora, No. que no sabíamos que ibas a venir, ¿verdad? Y así, nos quedamos así, pero queriendo saber también de él que decía, ¿verdad? Y le veíamos a él hablar poco. Algo hablaba así, mucho, de poco hablar era. Pero sí saludaba. Yo le decía a mis hijos, por ejemplo, que en ese tiempo que estuvo con la filmación, se reunían con los estudiantes y en una noche estuvieron todos juntos. Y yo tengo incluso un retrato que le hizo mi hijo cuando estaba hablando con él y le firmó él. Entonces, son vivencias y yo le decía, hay que ir a hablar, porque es toda una cosa que yo le recuerdo de las cosas que ya contaba mi mamá. Decía, yo le conocí a Augusto Roa Bastos. Orgullosos de decir, soy de raza guaraní. Esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto. Cuando pensás en invertir en tu futuro, pensás en Lotes de Urba, con terrenos ubicados en zonas urbanas, acceso a servicios claves y cerca de todo lo que necesitas para tu comodidad. Solo tenés que llamar al 021-204-646 o al asterisco Urba para ver el terreno que deseas. Ese terreno con el que venís soñando se puede hacer realidad. Con Urba, pon los pies sobre tu tierra. Urba Inmobiliaria. Traemos desarrollo. Paisajes, sentimientos. Viajo bajo un efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Y hoy voy a arrancar rumbos a tu cabeza y dar buena vibra a toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mano. Llegó a Paraguay el nuevo Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, con una cámara que cambia con la luz igual que el ojo humano y te permite sacar las mejores fotos, ya sea de día con la luz brillante o de noche con muy poca luz. Una cámara que cambia el slow motion a un super slow motion para que puedas captar los mejores videos en cámara lenta. La cámara que te convierte en un emoji, así podés ser vos mismo y expresarte como sos. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy S9 y S9 Plus. La cámara reinventada. ¿Cuál es el tema que ustedes dicen? Este tema es de nuestros favoritos, ¿verdad? Yo sé que tienen varios temas favoritos, pero uno que digan. Siempre nos acordamos de algo, ¿verdad? Sí, sin entrar al favorito. Nos acordamos de algo que nos gustó mucho, por ejemplo, con tal canción que Y la verdad que nosotros hacemos más temas instrumentales, Sí. en realidad, con el requinto. Y este tema Carretahui, por ejemplo, fue el que activamos, o sea, el tema que tocamos en el Festival de la Raza, ¿verdad? Vamos a escuchar. Okay.
Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado, al mejor precio, solo en Petrobras. Camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al hecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero y es lo que quiero. El sol guía mis pasos, siempre ha sido igual. No me desespero, puedo respirar. Me siento vivo. Me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo.